Hermanos, Dios les bendiga. Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Así que me acompañan en este primer capítulo. La gloria del Señor Jesucristo en su primera venida fue velada por su humanidad, fue cubierta por su carne de alguna manera, fue escondida por su encarnación. ¿Recuerdan Filipenses 2:6? Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma semejante a los hombres. Se encarnó, y la gente del tiempo de Jesús, aquella generación, cuando vio a Jesús, no pudo ver su gloria en realidad. No vio su gloria, vio su humanidad. Los judíos constantemente murmuraban cuando veían a Jesús y decían, pero ¿no es este el hijo de José? Dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Así que cuando ellos vieron a Jesús, estaban viendo al hijo del carpintero, pero no estaban viendo la gloria de Jesucristo. Aún sus propios discípulos no reconocían la gloria del Hijo. Uno de sus discípulos, Felipe, en una ocasión le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Tal vez lo veía como un gran maestro, como algún profeta, pero no vieron la gloria del Hijo. El mismo sumo sacerdote de aquel tiempo le confundió con un impostor, porque este sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dice, tú lo has dicho. Y entonces este sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemo, blasfemo. Y lo vieron como un blasfemo, pero no pudieron ver la gloria de Dios. Aún los mismos ladrones que caminaban junto con él e iban a ser crucificados, se burlaban de él, si tú eres el Hijo de Dios. Y muchos los que pasaban allí ya crucificados, si tú eres el Hijo de Dios, salte, líbrate si tú eres el Hijo de Dios. Y no ocurría nada de eso. Así que no reconocían la gloria de Dios. Un poco de esta gloria futura de Cristo fue vista, fue permitido verle a Pedro, a Juan y a Jacobo en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes? Porque la apariencia de su rostro dice que se hizo otra y su vestido era blanco y resplandeciente. Este fue un atisbo de la gloria de Cristo futura. Este es el Cristo glorioso futuro. Y se le permitió ver algo de esta brillantez de su gloria. Apenas le quitaron un poco el velo de su carne y ya brillaba Jesucristo allí en ese monte de la transfiguración. Hay un libro en las Escrituras que nos muestra no una parte de la gloria de Jesucristo, sino la mayor gloria que se puede mostrar en la Escritura sobre Jesucristo. Y este es el libro del Apocalipsis. De hecho, el tema principal de este libro es la majestuosa revelación del exaltado y glorificado Hijo de Dios. Todo el tema está hablando justamente de esta exaltación, de esta glorificación. Esta gloria viene después de la ascensión de Cristo a los cielos y se llega hasta la segunda venida de Jesucristo. Hay dos porciones en el libro de Apocalipsis que nos muestran la gloria de Dios de una manera mayor, más que en cualquier otro libro. Está en Apocalipsis 1, del 9 al 20, que es nuestro texto el día de hoy, y Apocalipsis 19, del 11 al 16, que es la venida del Señor Jesucristo. Dos textos gloriosos. Allí se ve al Cristo glorificado. Ahora imagínense ustedes, hermanos, para los creyentes de aquellos tiempos que estaban siendo perseguidos, estaban afligidos ellos, estaban desanimados y acosados ahí en Asia Menor. Esta visión del Cristo glorioso debe haber sido un estímulo increíble para ellos. Estaban sufriendo la persecución bajo Domiciano y muchos de ellos habían muerto, habían sido asesinados por la causa de Cristo. Y ahí se encontraba Juan, también exiliado y desterrado en la isla de Patmos. Y en este momento tan difícil, cuando parecía que las cosas eran sombrías para la iglesia, debe haber sido un aliciente, algo maravilloso de poder abrir este libro y ver la revelación del Cristo glorioso y de la obra futura de Cristo
Esto debe haber traído mucho ánimo, sobre todo en Apocalipsis 19, pero más que Apocalipsis 19, donde nos describe con todo detalle la gloria actual de Cristo, porque no es la gloria futura de Cristo como en Apocalipsis 19, sino la gloria actual de Cristo como tenemos en nuestro texto el día de hoy de Apocalipsis 1 del 9 al 20. Esta no es una visión futura de Jesucristo y de lo que Él va a hacer, es una visión actual de Jesucristo y lo que Él está haciendo en este momento en la iglesia. Y si el propósito de esta visión fue abrir los ojos a la audiencia original para que puedan ver la gloria del Hijo y ellos fuesen de alguna manera, se les infundió ánimo a ellos, ¿cuánto no más lo será para cada uno de nosotros el día de hoy? Por cuanto el Señor sigue siendo el Señor de su iglesia y Él sigue ministrando a su iglesia. Entonces, antes de la visión, el autor pone en contexto lo que sucede para poder entender de una manera correcta lo que es esta visión. Él pone en contexto todas las cosas. Y lo tenemos esto en los versículos del 9 al 11. Juan entonces va a presentar 3 declaraciones previas a la visión, 3 declaraciones previas. Una declaración que habla de su vida personal, una declaración personal. Hay una declaración sobre las circunstancias que estaban aconteciendo, que rodeaban, y vamos a ver también una declaración de Dios respecto a lo que se le comisiona a Juan de escribir, lo que él va a ver. Entonces estas 3 cosas vamos a ver previamente a la misma visión. Entonces veamos cada una de estas 3 declaraciones. En primer lugar, veamos la declaración personal y comienza aquí en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, y comienza con la frase yo, Juan. Entonces vemos cómo se identifica el autor de este escrito, pero no es la primera vez que se menciona. Hemos estudiado en los versículos anteriores y vemos que ya se ha mencionado 2 veces. En el verso 1, él ha dicho a su siervo Juan. Jesucristo le da el mensaje al ángel y el ángel a su siervo Juan. Y en el versículo 4 también vimos cuando él dice Juan a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces 2 veces ya se ha mencionado, pero esta tercera vez es diferente, porque aquí añade el pronombre personal demostrativo yo, dice, ¿no? Y esto denota asombro del apóstol Juan, asombro. Él está conmocionado por la dignidad que se le ha concedido de poder ver esta visión y de registrar esta visión. Y él está diciendo, yo Juan experimenté esto, yo Juan vi esto, dice. Se me ha dado esta dignidad de ver esto y de registrarlo. Y no pensemos por ningún momento de que cuando él dice yo se está refiriendo tal vez a su orgullo, porque muchos podrían pensar, mira, él se está exaltando ahí. No, porque si nosotros seguimos revisando este versículo, vemos cómo él se relaciona con la audiencia que está recibiendo este escrito. Él dice así, verso 9, yo Juan, vuestro hermano. Mire cómo se presenta, vuestro hermano. No se está presentando como alguien que tiene autoridad sobre ellos. Él no les está diciendo, oye, yo vi la transfiguración de Jesucristo ahí en ese monte. Yo lo vi, fui el único que estoy vivo de los apóstoles. Él no está poniéndose por encima de la audiencia original. Él se pone a la par, él dice, como un hermano. Yo soy el único que vi esta visión. No se presenta de esta manera, se presenta vuestro hermano, vuestro hermano. Toma la posición de un simple hermano, un testigo que va a contar las cosas que él ha visto. Simplemente de esa manera se pone. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 9, dice, y copartícipe vuestro. Esta palabra es interesante en el idioma original porque significa uno que participa con otro en alguna empresa de preocupación conjunta. Está hablando entonces de un colaborador, porque hay una empresa conjunta que deben poner todos el hombro. Están colaborando, están cooperando de alguna manera. Bueno, aquí no es una empresa, aquí es la obra del Señor. Entonces vemos que Juan se pone como un compañero creyente, como otro creyente compañero que va a dar testimonio de lo que él ha visto. No vemos que va a mandar, no vemos que va a exhortar ni a enseñar alguna doctrina. Y más interesante aún,
como compañero creyente, se está identificando con ellos con 3 características de los verdaderos creyentes, que ellos iban a saber que se estaba identificando con ellos. Mira lo que sigue diciendo. Copartícipes vuestro ¿en qué? Dice, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces Juan se identifica con los creyentes en la tribulación. Esta no es la tribulación de los 7 años de la tribulación, no. Esta tribulación tiene que ver con el sufrir persecución. Todo creyente puede sufrir persecución. Solo soy uno de ustedes, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Un hermano, un compañero, participante de la persecución junto con ustedes. Él se está identificando. Los hermanos, la audiencia original estaba siendo perseguida. Él también estaba preso en la isla de Patmos. Así que él se está identificando con ellos. Soy vuestro hermano. Yo también estoy padeciendo esta persecución igual que ustedes. Así que no lo vemos que se superpone o se pone más alto que los hermanos. Juan también se está identificando con los creyentes en el reino, dice. ¿Qué es esto de reino? No está hablando del reino de Jesucristo futuro, que va a ser un reino visible y que va a ser un reino terrenal. Eso lo esperamos todos nosotros. Pero no está hablando de este reino. Está hablando del reino de Jesucristo ahora. Es un reino invisible que está hablando de un reino espiritual. Y él se está identificando. Y yo soy parte de la comunidad redimida. Junto con ustedes me identifico en que he sido también redimido. Y pertenezco al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Señor de la iglesia. Y ustedes y yo pertenecemos a ello. Así que le está poniendo que comparto el reinado de Jesucristo en mi vida con ustedes. Y Juan vemos que se está identificando también en la paciencia, dice el texto bíblico, el verso 9 dice, en la paciencia. Y esto es interesante porque esta palabra en el idioma original significa capacidad de seguir aguantando en circunstancias difíciles. Capacidad de seguir aguantando en circunstancias difíciles. Es decir, hablando de la resistencia, de ser capaz de soportar. Entonces le está diciendo que él está identificándose con ellos porque están soportando esta situación, esta persecución de que ellos eran objeto. Y el apóstol Juan también en la isla de Patmos. Entonces Juan está solamente diciéndoles, mire, estoy sorprendido. Cuando él dice yo Juan, dice, simplemente está sorprendido. Me asombra de que yo, como un hermano común y compañero, copartícipe con ustedes en ser perseguido, en ser parte del reino junto con ustedes, en soportar como ustedes soportan. Se me ha dado el privilegio de poder ver y registrar esta verdad tan grande, esta visión tan grande. Es eso lo que está señalando Juan allí. Ahora es interesante lo que sigue diciendo después de paciencia, porque dice paciencia de Jesucristo. Él se está identificando con la paciencia, no solamente con la paciencia, sino de Jesucristo. Y eso significa algo interesante porque es una resistencia inspirada en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es inspirada en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan está viendo que todas las circunstancias personales que le han venido a él, dice, están en Jesucristo. Todo lo espero en él. Y está esperando el reino de Jesús. Esa es la esperanza que tiene. Por eso es que puede soportar Juan. Y por eso está identificándose con los hermanos que también están soportando, están esperando ese reino del Señor Jesucristo. En esa esperanza ellos están descansando. Entonces no lo vemos a Juan aquí que se sube al pedestal, sino que está compartiendo como un hermano el gozo de esperar la bendita coronación y el reinado de Jesucristo. Y ahora pasa de esta declaración personal, pasa a hablar de la declaración de sus circunstancias. Y podemos ver en el versículo 9, en la segunda parte, que dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bueno, creo que podemos entender tan claramente esto. Aquí estamos observando que Pablo se encuentra exiliado en esta isla de Patmos. ¿Por qué? Porque él ha predicado lo que recibió,
¿Qué había recibido? La palabra de Dios y había recibido el testimonio de Jesucristo. Eso fue. ¿Qué recibió de Dios? Recibió la palabra. ¿Qué recibió de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es lo que recibió. En el verso 2, si ustedes recuerdan, nosotros vimos que la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo son dos maneras de decir la misma verdad. Llegó como la palabra de Dios y vino como el testimonio de Jesús. Ambas frases están diciendo lo mismo, Algunos señalan que la palabra de Dios podría ser una referencia al Antiguo Testamento y que el testimonio de Jesucristo se refiere al Nuevo Testamento. Y por eso está diciendo que Él está preso porque Él predicó todo el consejo de Dios. Predicó el Antiguo Testamento y predicó el Nuevo Testamento. Él fue fiel en anunciar y por eso Él proclamó toda la revelación de Dios sin equivocación alguna, sin dudar. Todo el consejo de Dios, Él lo anunció. Ahora, Patmos era una isla muy pequeña, una isla rocosa. A pesar de tener playas calurosas, era todo menos un lugar de turismo. Así que nadie iba para hacer turismo en este lugar. Según las afirmaciones de los historiadores Tácito y Plinio, eran casi contemporáneos con el apóstol Juan. Ellos dicen que los desterrados allá no hallaban ni siquiera árboles en este lugar. No había nada de eso. La isla tiene unos 15 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho y dista de Mileto. Recuerdan que fue ese puerto de Éfeso donde Pablo se reunió con los pastores de Éfeso, a unos 60 kilómetros de esta isla al puerto de Mileto. Está en el mar Egeo frente a la costa de Asia Menor. Esta es la isla de Patmos. Y los romanos desterraban como forma de castigo a reos a estos lugares. Si el crimen era un crimen político, entonces la persona desterrada podría moverse en esta isla de Patmos, podría tener ciertas libertades de moverse de un lugar a otro dentro de la isla. Pero si el destierro era por un crimen, como era considerado crimen la predicación de la palabra en ese tiempo, entonces aquel personaje era encadenado y tenía que estar encadenado. Y a Juan, en el año 96, se encontraba encadenado en esta isla de Patmos. Probablemente estaba rompiendo rocas, que eran trabajos forzados que les hacían hacer a los reos. La tradición cristiana temprana dice que fue desterrado allí bajo el liderazgo de Domiciano cuando reinaba en el Imperio Romano. Cualquier desterrado perdía todos sus derechos civiles y perdía todos sus bienes. Así que Juan no tenía absolutamente nada. Y allí, en ese lugar, los ponían a trabajar, encadenados en las minas. Ellos trabajaban en las canteras. Y Juan debería haber tenido ya unos 90 años, avanzado en edad, en verdad. Así que Patmos era la isla para los criminales, pero el único crimen que cometió Juan fue ser fiel en la predicación de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Dos cosas que él hizo. O es la misma cosa, que es la palabra de Dios. Es interesante que la ira de los perseguidores lo trajo a este genuino cristiano, lo trajo más cerca de Dios, porque aquí fue donde él se acercó más a Dios, porque Patmos, siendo una cárcel, de pronto se convierte en una puerta a la comunión más sublime que tuvo el apóstol Juan en toda su vida. Fue lo más glorioso que pudo él tener, y justamente en un lugar, en una isla que era una cárcel. Así es como Dios puede utilizar los lugares. Así que Juan fue elevado como hasta el cielo para tener esta revelación profética y fue al mismo trono de Dios para ver al Cristo glorificado, al Hijo de Dios glorioso. Estaba totalmente apartado del mundo, estaba en circunstancias sombrías y se le dio una revelación de las cosas futuras que jamás alguien había recibido. ¡Qué increíble! Y muchas veces el mayor conocimiento que obtenemos de Dios es a través del sufrimiento más profundo. ¿No es así? En mi vida puedo decir así. Donde más sufrí, tuve el mayor sufrimiento, fue donde más
pude principios atesorarlos en mi corazón, o se arraigaron en mi corazón. Otra circunstancia que está aquí hablando Juan en el verso 10, obtenemos, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué significa esto de que él estaba en el Espíritu? ¿No? De alguna manera Juan trascendió más allá de la manera normal, ¿no? de la esfera normal humana. Estaba más allá de sus sentidos humanos normales. Dice que fue llevado por medio del Espíritu Santo a una experiencia que está más allá de sus sentidos, algo sobrenatural. Es como si lo llevaron en una condición donde Dios podía revelarle cosas de una manera sobrenatural y se le dio capacidad para poder entenderlas. Fue transportado sobrenaturalmente fuera de este mundo carnal y estaba en el Espíritu. No lo entendemos bien, pero eso es lo que dice el apóstol Juan. Lo que sí entendemos bien es que no fue un sueño, no fue algo que él se inventó, se imaginó. Los sentidos de Juan de alguna manera fueron capacitados para recibir de manera clara la revelación de Dios. Es esta visión que él vio. Incluso dice cuándo le sucedió, dice en el día del Señor. Y no está hablando del día profético y escatológico del juicio final de Dios. No está hablando de esa fecha, porque la visión que se da aquí no tiene nada que ver con el futuro. Aquí se tiene una visión del Cristo glorificado que es presente en el ahora. Y esta palabra de Señor significa del Señor o dueño. El día del Señor significa del Señor o dueño y hace alusión al día de la resurrección de Jesucristo. Se convierte en un día especial de asamblea cristiana y eso es lo que nosotros celebramos, que es el primer día de la semana. Entonces Juan está diciendo aquí, yo estaba en el Espíritu en el día domingo. Es el día del Señor, en el día domingo, el día de la resurrección de Jesucristo. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y cuando escuchamos esto de trompeta, bueno, se nos viene a la mente muchos pasajes de la Escritura, especialmente cuando se estaba revelando la ley de Dios allí en el monte Sinaí. Ahí había una voz como de trompeta donde había truenos y cosas que tronaban y había oscuridad y de pronto se escuchó una voz muy fuerte, muy profunda como de trompeta también. Este sonido nos recuerda a eso justamente, como Dios de alguna manera cuando truena, hay una voz como de trompeta, lo que viene después es revelación. Lo que viene después es revelación. Y por eso hay un momento de silencio, hay un momento de reverencia, porque va a venir algo que se va a revelar. Y justamente pasamos a la tercera parte, que es la declaración celestial. ¿Qué es lo que viene? El verso 11 nos dice, ¿qué decía esta voz como de trompeta? Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Esta porción no se encuentra en los manuscritos tempranos, así que lo vamos a obviar nosotros, pero quisiera decirles que tampoco cambia el significado del texto, porque este título también es para Jesucristo, el alfa y el omega es para Jesucristo. ¿Qué dice la voz? Entonces el verso 11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, en ese tiempo no había el concepto de libro. Aquí la Reina Valera lo traduce como un libro, pero es entendible que para el tiempo de ellos le había dicho, escribe en un papiro. Era lo que ellos conocían, donde registraban las cosas. Se le manda que escriba lo que él ve y que lo envíe a las 7 iglesias que ya se ha señalado en el versículo 4 que lo hemos estudiado. Cuando dice Asia significa el Asia Menor, lo que es hoy en día la Turquía moderna. 7 ciudades prominentes, 7 ciudades prominentes. Los historiadores señalan que estas 7 ciudades eran los 7 distritos postales de Asia Menor, lo que quiere decir que cuando alguien quería entregar alguna información, estos eran los 7 lugares principales
a los que iban a ir, porque de estos lugares podían llevar esta información a otros lugares mucho más lejanos. Así que eran lugares fundamentales, importantes para poder distribuir cualquier tipo de información o de carta o de aviso. Y también vemos que hay 7 ciudades donde se habían plantado iglesias. Hay muchas más iglesias se plantaron en otras ciudades, pero vemos que Apocalipsis señala 7 principales, 7 principales. Los historiadores dicen que un mensajero, si fuese a visitar a todos estos lugares para entregar algo en Asia Menor, ¿qué es lo que haría el mensajero? Recorrería en el mismo orden que lo ha señalado aquí Juan en el libro de Apocalipsis. En el mismo orden haría el recorrido, porque ese era el recorrido de los mensajeros que hacían en ese tiempo. Querían distribuir algo, en el mismo orden saldrían. Así como está allí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cerrarían toda esa área distribuyendo esta información. Entonces Juan hace una declaración personal, vemos la declaración de sus circunstancias y vemos la declaración celestial que le comisiona a Juan de escribir lo que va a ver, que es la visión. Y ahora sí entramos entonces a lo que es la visión del Hijo glorioso. Esto está en los versículos del 12 al 17 que vamos a leerlo. Apocalipsis 1, versos del 12 al 17. Y vamos a leer verso 12, dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Vaya, qué tremendo. Esta es la visión. Aquí vio Juan al Hijo glorificado, vio al Señor de la iglesia, lo vio en medio de la iglesia. ¿Qué es esta visión para nosotros? ¿Qué es esta visión para nosotros? Aquí vemos claramente el ministerio del Hijo glorificado en su iglesia. Aquí y ahora, actualmente, no en algún momento futuro. Este es el ministerio del Hijo actualmente. ¿Qué es lo que está haciendo el día de hoy en su iglesia? Lo hizo en el tiempo que escribió Juan y sigue siendo el mismo ministerio del Hijo glorificado el día de hoy para las iglesias nuestras aquí en Guayaquil y en todo el mundo. Juan tenía a su espalda la voz, y era la voz del Cristo resucitado y glorioso. El verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, en lugar de ver al Cristo, mira lo que ve. Dice, y vuelto, ¿qué vio? No lo vio el Cristo resucitado todavía. Dice, vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro es lo primero que ve. 7 candeleros de oro. ¿Qué son estos 7 candeleros? Mira, el verso 20, en la última parte del versículo 20, responde el mismo libro. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que lo primero que obtiene es una visión de la iglesia. Eso es lo que está viendo Juan, la visión de la iglesia. Los candeleros eran objetos portátiles, que se los conoce aún hasta el día de hoy. Se lo ubicaban en habitaciones por la noche y se ponían en ellas una pequeña lámpara allí con aceite para que irradien luz. En estos candeleros se ponían allí para que irradien luz. Esa es la idea. Los candeleros de oro aquí son vistos como el candelero de Dios, que brilla la luz de la vida. Esta es la vida de Dios, esta es la luz de Dios que brilla. Bien, el Señor Jesucristo en los evangelios dice que la iglesia es la luz del mundo. El pueblo de Dios está reunido en las iglesias para que puedan brillar esta luz. La iglesia son la que brilla esta luz. Cada iglesia es una luz en su propia ubicación. Cada iglesia local está irradiando esta luz, ¿ves? En sectores de la comunidad, de esta comunidad.
Si los pastores entendieran esta visión, no tendrían las congregaciones sin reunirse, como muchos pastores tienen. Los candeleros de oro, ¿por qué? ¿Por qué son de oro estos candeleros? Porque dice que son candeleros de oro. Porque el oro era el metal más precioso en aquellos tiempos y lo sigue siendo en nuestros días también. Es el metal más precioso, el metal más hermoso. Así que la congregación, el pueblo de Dios, no solamente que es luz del mundo, o debe ser luz del mundo, sino que también para el corazón de Dios es lo más preciado, lo más precioso. Al menos aquí de esta tierra. Es tan valiosa la iglesia como el oro porque Cristo dio su vida por la iglesia, derramó su sangre y compró a la iglesia. Y podemos entender entonces que es valioso, son candeleros de oro. Esa es la iglesia preciosa para Dios, para el Señor. ¿Por qué hay 7 candeleros? Bueno, 7 es el número de la integridad. En Éxodo nos habla de esto, no vamos a ir porque hay que leer mucho. En el designio de Dios, para el templo y el tabernáculo, un candelero había con 7 lamparillas para que alumbra hacia adelante. Eso es lo que hacían los candeleros, alumbraban hacia adelante. Este es un símbolo de integridad, simbólico para todo el pueblo de Dios. Y aquí toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, significa lo mismo. ¿Qué tenemos entonces? Es una visión de la iglesia. Mira el versículo 13, dice. Mira el verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de la iglesia, porque los candeleros son la iglesia, y en medio de la iglesia o los 7 candeleros, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vaya, la visión se va aclarando mucho más todavía para Juan, porque ahora ve el personaje principal. Ahora aparece el Hijo. Y es interesante que podamos entender porque dice semejante, es como que no es el Hijo de Dios, no es Jesucristo, porque la palabra semejante es como uno que es parecido. Pero cuando vamos al idioma original y analizamos la palabra semejante, que es homios, significa similar, semejante, parecido, pero mira lo que sigue diciendo, relativo a tener una misma naturaleza o cualidad. Así que literalmente Juan está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, que Él es Jesucristo, dice, que Él es Jesucristo. Tal vez en términos del español semejantes, como que decimos no es, pero en términos del idioma original está diciendo literalmente que este Hijo del Hombre es Jesucristo. Y aquí está viendo al Jesucristo glorificado en medio de su preciosa iglesia. Se mueve en la iglesia, se mueve, es el ministerio de Jesucristo, es en la iglesia, porque eso es lo que está haciendo allí. Nos preguntamos, ¿qué hace allí? Bueno, si Él está en medio de su iglesia, está obrando en su iglesia. Lo que Jesucristo glorificado hace por su iglesia, lo que está haciendo, lo que ha hecho por 2000 años y lo que está haciendo ahora mismo, Él está ministrando. Y si Él está ministrando hace 2000 años y sigue ministrando el día de hoy, creo que rompe de emoción el corazón de todos nosotros los creyentes. Porque esto tiene implicaciones tremendas para las circunstancias que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Saber que Él está ministrando, se mueve en su iglesia aún el día de hoy. La visión que ve Juan es una descripción de Jesucristo glorificado. Pero en cada una de las figuras que va a mostrar, va a detallar Juan, figuras como su vestido, su cabeza, sus cabellos, sus ojos, sus pies, su voz, su mano derecha, porque dice su diestra, su boca y su rostro representan la obra de Jesucristo que está haciendo por su iglesia ahora. Cada una de estas figuras está mostrando la obra de Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo que está realizando el día de hoy. Así que esto es algo sublime, no son ideas inventadas de Juan. No es que Juan tuvo una idea de cómo es que puede ser el Hijo de Dios y cómo está obrando. No, estas son cosas claras, es una visión que Dios ha querido mostrar y se lo muestra a Juan. Esto es algo que verdaderamente nos llama la atención.
Como digo, si los pastores entendiéramos esta visión, no tendríamos las congregaciones sin reunirnos. Inmediatamente convocaríamos a que nos reunamos. Y eso es lo que deberíamos hacer todos los ministros. Bien, veamos el detalle de cada una de estas. Veamos el obrar del Señor Jesucristo en su iglesia, mientras vemos esta gloria de Él, al Cristo glorioso. En primer lugar, el verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es el título mesiánico del Señor Jesucristo. Es el título mesiánico del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Bueno, el texto dice que se está moviendo en medio de los 7 candeleros. Lo que significa es que su presencia está en su iglesia. Su presencia está en su iglesia. ¿Podemos entender cuán importante es esto? ¿Podemos entender la implicación de que su presencia está en medio de nosotros? Porque Él dijo claramente: aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hay textos de lo que Él mismo habló. No os dejaré huérfanos, voy a hacer morada con ustedes, dice, voy a hacer morada con ustedes. La gran promesa que Jesucristo les dio a sus apóstoles, que nunca los abandonaría, sino que haría morada con ellos. Y Juan nos hace ver aquí al Cristo vivo, exaltado, glorificado en medio de su iglesia. ¿Por qué está allí en medio de la iglesia? Para darle poder a su iglesia. Esa es su presencia. Él le da poder a la iglesia. ¿Recuerdan el texto de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive ¿dónde? En mí. ¿Sí ves? Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ese es el poder. Así es como vivimos. Vivimos en el poder del Señor. Vivimos por su poder. No hay otra manera en que el creyente pueda salir victorioso en esta vida. Así que somos empoderados, si podemos decirlo así, por Cristo, por el Cristo viviente, que está viviendo y habitando en nosotros. ¿Por qué está presente? Porque Él va a liderar, porque Él da poder a su iglesia, Él va a dar presencia a su iglesia. Así que no estamos adorando a un mártir que ha sido crucificado, no adoramos a un líder religioso, heroico, muerto. Tenemos una comunión continua con el Cristo vivo. Recuerdan en Mateo 18, los que hacen el curso de la membresía, estudian en Mateo 18 de la disciplina en la iglesia, cómo se reúnen si se ponen de acuerdo 2 o más, dice, si se ponen 2 de acuerdo, 2 o más, ¿para qué? Para ejercer disciplina en la iglesia, dice, yo estoy en medio de ellos. Yo estoy, mi presencia. Él es el que da poder, Él es el que avala las cosas que se hacen en la iglesia. Ese es el poder del Señor, ¿ves? Entonces, este es el primer punto que señala Juan y que nos habla del poder que da a la iglesia. En segundo lugar, en el verso 13, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 2 cosas nos hace ver aquí Juan, vestido y ceñido, dice. Ahora, los reyes vestían tal vez con podiris, que es la palabra que se encuentra aquí en el original, que es un vestido o una túnica que alcanza hasta los pies, una túnica larga. ¿Quiénes utilizaban esta túnica larga? Los reyes. Saúl vemos que utilizó una túnica larga como esta. Los profetas, algunos profetas como Daniel, llevaban esta túnica larga. Pero este tipo de túnica en el Antiguo Testamento perteneció al sumo sacerdote, hermanos. Esto perteneció exclusivamente al sumo sacerdote, y la mayoría de los acontecimientos de esta palabra en la versión de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, siempre se está refiriendo al vestido del sumo sacerdote. Siempre hace referencia al vestido del sumo sacerdote. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Juan cuando ve esta gloria de esa túnica que llega hasta los pies? Está hablando de la función sacerdotal de Jesucristo en su iglesia. Y luego añade que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, que nos recuerda a los mismos sumos sacerdotes que ellos en el Antiguo Testamento, ellos tenían en su pecho, por encima de las axilas, un cinto que cruzaba.
Y eso identificaba al sumo sacerdote. Entonces vemos al Señor Jesucristo en su función sacerdotal, actuando como el sumo sacerdote real. ¿En nombre de quién? De su iglesia. En nombre de su iglesia. Mira, hay un texto que nos llama mucho la atención. Hebreos 2:17, si me acompañas. La carta a los Hebreos, capítulo 2, y el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquí está, es su fidelidad y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de esta función sacerdotal necesaria. Avancemos a Hebreos capítulo 4 y 14. Aquí vemos que como la función de un sumo sacerdote, ¿qué hace un sumo sacerdote? Intercede. Él está intercediendo. ¿Ves? Esa es la función sacerdotal. Él intercede. Ahora, en Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué ministerio del sumo sacerdote que está moviéndose en su iglesia! Tiene la habilidad de poderse congraciar con nosotros, de poder intimar con nosotros en todos los peligros que nos encontramos, en toda la necesidad que nos encontramos, en todas las pruebas y sobre todo en todas las tentaciones en las que nos encontramos. Ahí está el ministerio del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Él conoce el camino de la victoria. Él conoce el camino del triunfo sobre el pecado, sobre la tentación. ¡Qué consuelo para la iglesia! ¡Qué consuelo para nosotros los creyentes! Si estamos siendo perseguidos, saber que tenemos un sumo sacerdote que está moviéndose en medio de nosotros, vaya, es una bendición tan grande. Hemos visto al Cristo glorificado y exaltado que está presente para dar poder a su iglesia y también para interceder por su iglesia. Dos cosas que va detallando al ver esta gloria de Jesucristo. Es interesante porque Juan, después de describir las ropas que son la característica de su exaltación, ahora pasa a describir su persona. Y va a hablar entonces de la cabeza, de los cabellos, de los ojos, de la voz, de la mano, de la boca y del rostro, que son características de la obra purificadora, de la disciplina, del castigo, ¿no? de la obra de purificación. Y eso es lo que vamos a ver. Verso 14, mira lo que dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¡Qué tremendo! Efesios capítulo 5, 25, ustedes recuerdan que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el ministerio del Señor Jesucristo. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Purifica su iglesia. Él trae santidad. Pedro nos recuerda que quiere que el Señor, que la iglesia sea tan santa como Él. Debemos ser santos como Él. Hebreos capítulo 12 habla de que si es necesario, la disciplina lo hace. Castiga a sus hijos. Castiga y disciplina a sus hijos, los azota. Su pueblo es purificado. En 1 de Pedro 4:17 habla de que el juicio de Dios comienza por casa, es decir, comienza por los creyentes. Entonces Jesucristo va a limpiar a su iglesia. Él va a purgar su iglesia. Él lo hace. Él lo hace, hermanos. Él lo hace. Su cabeza y sus cabellos blancos como lana, como la nieve.
son referencia a Daniel 7:9, que nos habla lo mismo. Es una visión muy parecida en Daniel 7:9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, mira, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Pero acá en Apocalipsis está describiendo es a Cristo. Acá describe a Cristo para indicarnos qué cosa con Daniel, que Jesucristo es Dios, tiene los mismos atributos de Dios, tiene las mismas características de Dios, es santo, puro. Eso es lo que significa sus cabellos y la blanca lana. El color blanco no es como el color blanco que nosotros nos imaginamos, así como la hoja de papel blanco. No está hablando, cuando dice blanco aquí, no está refiriéndose a ese blanco de un pedazo de papel blanco. La palabra blanco tiene el potencial de significar una luz blanca ardiente. A eso se refiere cuando dice blanco, una luz blanca, ardiente, brillante. Está viendo la gloria, eso es ver la gloria. Este es el símbolo de la santidad eterna y gloriosa de Dios, en este caso de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios mostraba la Shekinah, ¿qué estaba mostrando cuando estaba mostrando la Shekinah? Era su santidad, era la plenitud de su presencia, pero ahí estaba figurando la santidad, su pureza de vida, la pureza de la palabra. Estaba resplandeciente, era algo brillante, algo brillante. Y luego en el verso 14 dice, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos ven absolutamente todo. ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, la gloria ardiente, blanca, brillante de Cristo, y saliendo como rayos de cada uno de los ojos como llama de fuego. ¿Qué es esto? Es el Señor santo, glorioso y exaltado, con una mirada penetrante que está buscando en las profundidades de su iglesia. Él mira a su iglesia y sabe todo de su iglesia. No hay nada que pueda esconderse. Tú y yo escondemos pecados, que nadie lo sabe. Pero Dios con sus ojos se mueve y mira toda su iglesia. Y nos ve absolutamente todo. Se mueve, dice. Ese es el ministerio de Jesucristo. Se mueve en su iglesia. Se está moviendo entre los 7 candeleros, que es su iglesia. Su santa gloria se mueve. Sus ojos penetrantes están viendo absolutamente todo. Y la visión de Él es precisa. No hay secretos para Él. No hay secretos. No hay nada oculto de Él en absoluto. Y eso significa que Él se va a ocupar del pecado de la iglesia. Él se va a ocupar del pecado de la iglesia. Eso nos pone con temor y temblor a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos la intimidad de nuestra vida con Dios. Pero ese es el ministerio del Señor Jesucristo, de purificar su iglesia. Y el verso 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Qué es esto? Es como un rojo caliente. Es el bronce quemándose en un horno y está brillando. El bronce se está quemando y está brillando, dice. Y hace referencia a los pies brillantes, calientes. Y eso es una referencia muy clara al juicio, al juicio. En tiempos antiguos el rey se sentaba en un trono elevado. Y cuando el criminal iba a ser sentenciado, siempre estaba bajo los pies del rey. Y lo que atinaba a mirar el criminal era los pies del rey. Y esa es la figura que está mostrando. Los pies del rey se convirtieron en el símbolo de su autoridad. Y aquí encontramos a Jesucristo con los pies al rojo vivo, ¿no? Como un bronce que está brillando, deshaciéndose, ¿no? Y moviéndose a través de su iglesia para ejercer su castigo. Ejerce su autoridad de castigo. Estos son los pies del juicio ardientes, fundidos, puros, refinados y brillantes del Señor Jesucristo. Esto simboliza la santidad y la gloria de Dios y está dispuesto a lidiar con el dolor del pecador. Está dispuesto a lidiar con una iglesia que ha pecado. Está dispuesto a hacer eso. Y eso es lo que hace. Entonces aquí vemos esta visión de Juan, lo vemos más claramente, cómo está presente allí el poder de Dios, la iglesia, para interceder en la iglesia, y acá para purificar a la iglesia.
Verso 15 presenta otra característica, dice 15b, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, antes cuando escuchó la voz, era una voz aguda como de una trompeta. ¿Recuerdan? Juan lo describe aquí como olas que están contra las rocas chocando. Tal vez figurando la isla de Patmos, rocas, las olas grandes chocando sobre las rocas. Porque dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y es lo mismo que dice Ezequiel 43:2. Te voy a leer este texto. Ezequiel 43:2 dice, y aquí la gloria de Dios de Israel. La gloria de Dios de Israel dice que venía del oriente y dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esta es la voz de autoridad. Esta es la voz de autoridad. Y aquí nos está hablando entonces de la autoridad. La voz de Cristo es que habla a su iglesia y habla con autoridad. Él es el que manda en la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1 y el verso 1? Que dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio de ¿quién? Dice, del Hijo. Él es la voz de autoridad. ¿Cómo nos habla hoy en día? A través de la palabra de Dios. Nos habla a través de las epístolas. Nos habla por medio del Espíritu Santo. Pero nos habla. Esa es la voz de autoridad. Y aquí está hablando eso. Habla con autoridad a su iglesia. Este es otro de los ministerios de Jesucristo. Mientras Juan está viendo la gloria de Cristo, está viendo también su ministerio en la iglesia. Entonces el Señor de la iglesia está allí para darle poder a la iglesia. Está allí para interceder por la iglesia. Está allí para purificar a su iglesia. Y está allí para hablar con autoridad a la iglesia. Verso 16. Aquí hay otra característica. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Su diestra. ¿Qué significa la diestra? Si vamos al verso 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Vaya, son los ángeles de las 7 iglesias. Esta majestuosa y santa gloria de esta visión hace más probable que signifique que Él controla a su iglesia. Al menos lo que es diestra está controlando a su iglesia. Él tiene en su mano, gobierna y controla a los 7 ángeles que de alguna manera dirigen la iglesia, ¿no? La mano derecha es la mano derecha del poder, de la autoridad, que conlleva la idea de que Él controla esto. Así que el Señor controla a las 7 estrellas. ¿Quiénes son? Ángeles, son mensajeros. La palabra ángeles significa literalmente mensajeros. Ahora, no puede referirse esto a los ángeles porque no hay ninguna enseñanza en la Biblia que se nos diga que los ángeles son los líderes de la iglesia. Jamás, no hay tal cosa. No hay un liderazgo de ángeles en la iglesia. Entonces no puede sugerir que sean los líderes de la iglesia ellos. Algunos sugieren que estos 7 hombres que representan a las 7 iglesias, y lo más probable es que sea así, que sean 7 líderes prominentes de la iglesia, es decir, 7 ancianos, 7 pastores, lo que sea, son los líderes de la iglesia, que son los que representan a la iglesia. Y Cristo está diciendo, tengo en mi mano como símbolo del poder mío a estos 7 hombres, que por medio de ellos yo gobierno la iglesia. Y eso es lo que hace, porque esos son los ministros. ¿Qué hacen los ministros? Son solamente intermediarios, porque Dios dirige a través de los pastores, dirige a través de los ancianos. Por eso es que el estándar de un anciano debe ser lo más alto posible en una iglesia. Eso es lo que se exige, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el anciano debe obedecer todo lo que es la voluntad de Dios y debe someterse completamente a la voluntad de Dios. Sexto, en el verso 16 tenemos, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bueno, esto es juicio de Dios. Este es el juicio. En
capítulo 19 de Apocalipsis, el verso 15, habla de eso. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Juicio. Es la espada aguda de dos filos. Esto es el juicio de Dios. Así que el Señor de la iglesia tiene una espada y la empuña en la defensa de su iglesia. Así que cualquiera de dentro o de afuera de la iglesia que amenace la vida de la iglesia, Él se encarga personalmente. Tiene una espada de dos filos. El que intente sembrar mentiras en la iglesia, ¿no? Cualquier incrédulo que venga a corromper la iglesia, como la intentaron en la iglesia de Pérgamo, y ese es el mensaje que les dice en Apocalipsis 2:16, dice, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué tremendo el ministerio del Señor Jesucristo, porque esto nos ve que Él protege a la iglesia. Es más o menos cuando Él dice, y yo edificaré mi iglesia. Él la edifica, Él la protege, Él la cuida a la iglesia. Y finalmente, en el verso 16, la segunda parte, mira lo que muestra ahí. Este es el reflejo de su gloria a través de su iglesia. Aquí la iglesia va a reflejar la gloria del Señor, dice. Y su rostro era como el sol, dice, cuando resplandece en su fuerza. Así que Juan miró la cara del Hijo glorificado y ¿qué es lo que él está viendo? ¿No? Como un sol ardiente. Es como cuando miramos al mediodía el sol y quedamos como cegados, porque es tanta la brillantez. ¿Cómo debe haber sido esa gloria de Jesucristo? ¿Cómo brillaba? ¿Qué lo pone de esta manera? Dice, y su rostro era como el sol, dice, cuando resplandece en su fuerza, en su plenitud. Cuando más lo vemos radiante al sol y tratas de mirarle al sol, creo que quedamos como cegados, porque es una brillantez. ¿Te imaginas la gloria de Jesucristo al mirar así? Y eso nos lleva de regreso a la cabeza y a los cabellos blancos como lana blanca, como blancos y ardientes. Porque aquí con total brillo está, ¿no? Está brillante. Entonces Juan vio su rostro y fue como el sol en su plenitud, ardiente en un día muy claro. Nos recuerda, algunos comentaristas dicen que Juan hizo uso de alguna manera de una referencia al libro de Jueces. Si me acompañas a Jueces, este texto es muy importante y parece ciertísimo porque hace de alguna manera un punto allí, en Juan 5:31. Este es el cántico de Débora y de Barak, después del triunfo que tuvieron ellos. Este es el cántico de Débora y de Barak en Jueces 5:31. Mira lo que dice. Mas los que te aman, dice, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Dice, mas los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Vaya. Aquí observamos que la Escritura dice que el creyente va a emanar como el sol cuando sale en su fuerza, que son los que le aman al Señor. Es decir, que los que aman al Señor van a irradiar esta luz, ellos también, ¿no? En el Apocalipsis, verso 16, vemos que se refiere a Cristo, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cristo es el glorioso, esa es la gloria de Él. Pero acá en Jueces vemos que es el que ama a Cristo. El que ama al Señor, dice, va a ser como el sol cuando sale en su fuerza. Casi las mismas palabras. Ahora, sabemos que nosotros no tenemos nada que brillar si no es que el reflejo de la gloria de Cristo está en nosotros. Solo así podemos irradiar nosotros también esa misma luz, en esa plenitud tan ardiente, en esa luz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Señor glorificado, de alguna manera, se refleja en la iglesia para mostrar al mundo a Cristo glorificado. Eso tiene mucho sentido, como dice en Juan 17, en esa oración, que la iglesia es la que muestra al mundo que Cristo es real, que Dios le ha enviado a Jesucristo a este mundo. Así que la iglesia debe irradiar esta luz, esta plenitud de esta gloria de Cristo, algo
debemos irradiar nosotros. ¿Y ves? Así que el Señor mostrará su gloria a través de su iglesia. Eso es lo que Él desea hacer. Ese es su ministerio. Eso es lo que está haciendo con nosotros. Eso es lo que Él se mueve en medio de nosotros para hacer que esto suceda en nosotros. Quiere brillar a través de Comunidad de Berea, brillar a través de toda iglesia local de Él. Eso es lo que Él quiere hacer. Aquí está entonces la visión gloriosa de este Cristo exaltado. ¿Sí ves? Está presente ¿para qué? Hemos visto, para dar poder, para interceder, para purgar la iglesia, para hablar con autoridad a la iglesia, para controlar la iglesia, para proteger la iglesia y para ser glorificado a través de su iglesia. Esta es su obra. Esto es lo que vio Juan, el ministerio de Cristo glorioso, glorificado. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Mira el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Shock. Entró en shock. Entró en shock. Estaba abrumado. Se quedó inmóvil Juan ante ver esta visión del Hijo glorificado. Quedó allí, en el monte de la transfiguración. Los evangelios registran que de alguna manera Él se postró sobre su rostro y dice, y tuvo miedo, pero aquí está más. Este cayó como muerto, dice. Está como muerto. Está como muerto. La increíble gloria del Señor de la iglesia le ha golpeado. Le ha puesto casi como muerto. Dios quiera que esa gloria también nos haga caer a nosotros así, como muertos. Oremos. Gracias. Te damos, Señor, por esta visión que ha sido revelación tuya a Juan para mostrarnos el ministerio glorioso de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a reflejar esta gloria tuya. Este ministerio grandioso que tienes. ¿Cómo animas nuestros corazones y nuestras vidas? ¿Cómo animas, Señor, en que podemos ser de gran bendición como iglesia? Oh Padre, prepara esta iglesia para ello. Prepara nuestras vidas personalmente, cada uno de nosotros. Y prepara esta iglesia para irradiar la gloria tuya a un mundo que está desesperado, que muere sin esperanza, Señor. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos en oración. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos estado en tu presencia, cómo hemos alabado tu nombre, cómo hemos ofrendado, cómo hemos compartido, hemos orado y tu palabra ha sido expuesta, Señor, para ayudarnos en nuestras vidas espirituales, Señor. Estamos agradecidos a ti. Llévanos con tus más ricas bendiciones y danos el tiempo de poder compartir y ministrar nuestros dones unos a otros, Señor. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde.